Hola mis amigos, en esta oportunidad voy a plantear el siguiente interrogante. ¿Es pertinente en la actualidad convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? Soy Juan Carlos Restrepo Escobar, abogado, especialista en Derecho Administrativo, experto en Derecho Electoral e investigador jurídico. Para resolver esta pregunta planteada, tendríamos que hacer un análisis desde lo jurídico, independiente de cualquier posición o concepto político que se tenga al respecto, pero se va a hacer desde lo jurídico. Iniciaremos obviando los antecedentes que llevaron a la promulgación de la Constitución de 1991, pero iniciaremos con plantear lo siguiente. En los 34 años de vigencia de la Constitución de 1991, se ha reformado 56 veces, es decir, un promedio de 1.67 por año. Esto fija de que se presenta una inseguridad jurídica frente a esta Constitución. Ahora haremos como un recorrido por algunos artículos de esa Constitución, incluyendo el preámbulo de ella, y se obtendrá una conclusión al respecto, respondiendo a ese interrogante de la pertinencia de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces empezaremos por el preámbulo, que nos habla de un marco jurídico para un sistema democrático representativo o participativo. Frente a eso, ¿qué podemos decir? Habla el preámbulo de un sistema y miramos si es un sistema o es un régimen. La letra dice sistema, pero si el proceder y la actualidad marca si ese sistema se convirtió en régimen o no. El artículo primero de la Constitución Política habla de Colombia como república con un sistema democrático representativo y participativo, pluralista, donde debe prevalecer el bien común. Entonces son cuestionamientos que se le puede hacer a ese artículo si en realidad esa participación, si es una participación expedita, si en realidad los que llevan la representatividad sí llevan el objetivo de defender el bien común. Entonces, son planteamientos que se dejan frente a esos artículos. Ese artículo 2 de la Constitución que habla de la efectividad de los principios, derechos y deberes, tendremos como que mirar qué ha sucedido con algo que se llaman el estado de cosas inconstitucionales que ha declarado la Corte Constitucional a través de diferentes sentencias como la T-025 del 2004, como la SU 122 de 2022, como la T-388 de 2013 y la T-004 de 2023. Entonces, si a través de esa sentencia se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, frente a un estado de cosas inconstitucionales, o sea, no están dentro de los cumplimientos y deberes que tiene el Estado constitucionalmente para cumplir con ellos. Entonces, ¿qué está sucediendo? El artículo 3, soberanía, reside en el pueblo. Si en realidad esto se está cumpliendo, si en realidad sí se respeta que esa soberanía emane del pueblo, emane ese poder popular. El artículo, como quinto, digamos, al respecto, diremos que el artículo 4 nos habla de que la Constitución es norma de normas. Es norma de normas. Tendríamos que ir a la historia de dónde aparece, digamos,
esta nueva constitución si correspondía a un Estado de Derecho o a un Estado social de derecho, como en realidad lo dice el artículo primero de ella misma. El artículo primero nos habla del derecho a la información veraz y oportuna. El artículo 22 nos habla de un derecho inalienable y universal, como es el derecho a la paz. Si en realidad los esfuerzos que hace el gobierno son correspondidos por los demás actores y factores reales de poder existentes para que se cumpla con ese mandato constitucional del derecho a la paz. El artículo 46 habla de la asistencia y la protección a las personas de la tercera edad. Si en realidad si se efectiviza esos derechos o esos derechos fundamentales de la población de la tercera edad. Hay un artículo supremamente importante que es el artículo 103, el cual nos habla de los mecanismos de participación. Si el desarrollo legislativo de esos artículos sí dan la posibilidad de la participación ciudadana, mecanismos de participación ciudadana, y entre ellos está pues la misma Asamblea Nacional Constituyente. Hay un artículo que es el artículo 113 de la Constitución, supremamente álgido, y para quien les habla, rompe con la institucionalidad, cuando en su inciso final nos habla de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. Las ramas del poder público deben de ser completamente autónomas e independientes, y eso no se cumple porque hay unas que cumplen función de otras. La legislativa cumpliendo funciones de la judicial cuando en realidad no es de su competencia. Pero sin embargo, a través de la comisión de acusaciones, investiga y sentencia. El Ejecutivo, cómo asume funciones legislativas a través de los decretos ley. Y el judicial, vemos la Corte Constitucional de pronto en algunas oportunidades legislando. Entonces esa colaboración armónica acaba con la independencia y con la autonomía de las ramas, e igualmente rompe el equilibrio de los pesos y contrapesos, y de ahí que hay un desequilibrio totalmente encaminado a que sea el poder político el que tome las mayores decisiones del país. El artículo 189, donde nos habla, ojo, es importante también porque nos habla de los papeles que juega el presidente de la República como jefe de Estado, como máximo jefe en lo administrativo, como comandante en jefe de las fuerzas militares, y le digo que es bastante importante porque en la próxima oportunidad que hablemos sobre las rutas para llegar a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, hay que tener en cuenta ese artículo que es bastante importante. El artículo 230 de la Constitución, donde nos habla que los jueces están sometidos al imperio de la ley, cosa que no corresponde a un Estado social de derecho, porque el Estado social de derechos se funda en principios, no en leyes. Entonces, por eso hablamos de un Estado social de derecho, y por eso pues no somos partidarios de aquellos que únicamente se refieren al Estado de Derecho. El artículo 264 nos habla, digamos, cómo se conforma el Consejo Nacional Electoral, o sea, un Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad en lo electoral, pero que es eminentemente político por la forma de su conformación. El artículo 266 de la Constitución Política, cuando habla que es el Consejo Nacional Electoral, la autoridad en lo electoral, que es eminentemente política, es el que designa quién va a ser el registrador de la República. Y así como estos artículos constitucionales que he mencionado, hay otros cuantos que por cuestión de tiempo no les vamos a entrar a analizar, pero en su contexto diremos de que el análisis de artículo por artículo nos va a llevar a una conclusión, y yo quiero que la conclusión sea de ustedes. Si es pertinente la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente
en la actualidad. Felicidades.